Hola caprichosas y caprichosos. Bueno, voy a adaptar un poquito la imagen de la cámara para que se vea mejor. Eh, bueno, en este vídeo voy a hacer la parte de lo que es el cogollito de la palmera que estoy, en el encaje que estoy haciendo. Siempre digo, porque considero que exceptuando determinados pasos concretos en el encaje que son universales, digamos, luego hay un montón de partes de encaje o de uniones que las podemos adaptar dentro de lo que son esos patrones generales de los movimientos del encaje de bolillos, los podemos adaptar como nosotros queramos. Yo en este tipo de uniones lo que trato de buscar siempre es que quede lo más pulidito posible lo que es el cruce. Hay que tener en cuenta que en este puntito vamos a juntar 4 hojas, que son 16 bolillos, más los guías, que es la línea esa que atraviesa y sale hacia las hojitas para sujetarlas. Yo lo que trato es de que el cruce quede lo más pulido y lo más asentadito posible. En este patrón, como veis, los guías salen dirección a enganchar las hojas y van enganchando 1, 2 y 3. Ahí es que tengo el patrón picado, a ver si ahí se ve mejor. 1, 2, 3 y 4, es decir, lo hace de 4 movimientos o de 4 posiciones distintas. Y yo, sin embargo, lo voy a hacer nada más de una porque me parece que queda más bonito lo que es el cogollito o lo que es la palmera. Por eso siempre os digo que hay que adaptar lo que nosotros, a lo que nosotros nos convenga, y yo lo que siempre trato es de que precisamente esas uniones queden lo más pulidas posible. Anoche dejé sin trabajar esta zona de lo que es el pasacintas. Los pasacintas en principio son todos iguales, son tiras de punto de lienzo que luego en un momento dado, que es ahí en la unión, pues van a juntarse esas tiras de punto de lienzo. Entonces, de primeras lo que hago es trabajar a punto de lienzo ese pasacintas. En este caso he metido nada más 2 pares, casi siempre meto 2 pares, también hay que depender del ancho que tengamos aquí para hacerlo más o menos, meter más o menos pares. Y llegado a ese punto, lo que hago es coger los 4 bolillos del otro pasacintas y voy a hacer como una especie de milano o simplemente un punto de tejido entre sí, que lo que me van a hacer es cambiar la posición. Simplemente está tejidito, no voy a clavar ni vamos a hacer más, y seguimos trabajando con los guías, en este caso de la parte izquierda. Esto es muy sencillo, a punto de lienzo. En este caso por aquí tampoco va enganchado más que en determinadas zonas los guías. Por la parte de dentro simplemente vamos clavando porque el agujerito que queda en el medio es por donde luego nosotros vamos a pasar la cinta de raso. Y ahora es cuando vamos a sujetar las hojitas. Vale. Como tenemos esta trayectoria hasta llegar hasta aquí, yo voy a dar 3 vueltas a los guías. 1, 2 y 3. Los retorciditos o las vueltas que demos a los bolillos va a depender siempre de la distancia que tengamos entre los 2 agujeros en los que vamos a clavar. Y ahora, de una en una y muy colocados los hilos de la hoja, voy a ir sujetando con un cruce de 2 por 1. Un cruce de 2 por 1 es un cruce en el que atravesamos 2 pares por un par. Lo podemos atravesar directamente con el cruce de 2 por 1 que yo llamo, o trabajarlo de par en par, ¿vale? Vamos a meter todas las hojitas. Y ahora clavamos el alfiler. Directamente vamos a clavar el alfiler por debajo de los guías. Directamente cuando vamos clavando el alfiler, fijaros como todas las hojitas van colocándose unas encima de otras, si es que casi no hay ni que ayudarlas. Vamos ahora adaptando, a ver que voy a mover estos alfileres para que lo veáis mejor. Y ya nos ha quedado la última hojita que hemos cruzado por debajo de todas ellas. Una vez tenemos el alfiler clavado sujetando los guías, lo que vamos a hacer es volver a traer los guías hacia la orilla. De manera que una, ya vamos ajustando un poquito, 2, 3
y 4. Fijaros cómo ya ellas solitas se han colocado. Y ahora, para dejar lo que es el cogollito cerrado, voy a hacer las 4 hojitas y cerrarlas. Estas hojas casi tienen el mismo tamaño, sí que es verdad que las hojas interiores son un poquito más cortas que esta primera que voy a hacer, pero es muy poquita la diferencia. Estoy trabajando con un hilo del número 40 de la marca Anchor en el tono o en la numeración 1, que es el blanco óptico. Esto va a ser un entre 2 para una toallita de bautizo. Y para las toallitas de bautizo, a no ser de que me digan que las quieren en un blanco roto o en beige, siempre las hago en este color. Es un blanco óptico que se adapta perfectamente pues, a las telas de lino italiano blanqueado que utilizo. Lo he contado ya en algún vídeo. El color natural del lino es un blanco roto. Lo que sí que es verdad es que estos últimos años tenemos al alcance pues un montón de colores. Yo los colores de los linos los utilizo bastante poco, pero bueno, pues dentro de los colores habituales utilizo el blanco natural, que es el color del lino, y el blanco óptico o blanqueado, que es el que iguala perfectamente con la tintada número 1 del blanco que yo utilizo. Tener en cuenta que yo en los hilos de algodón utilizo prácticamente siempre la misma marca de hilo. Lo único que voy cambiando son las numeraciones. Dependiendo del trabajo que vaya a hacer, utilizo unas numeraciones más finas o más gruesas. Para las toallitas de bautizo siempre utilizo el número 40. Bueno, ya tenemos la segunda hojita. Vamos a por la tercera. Las hojitas es mucha práctica, ¿eh? El movimiento de las hojas siempre es el mismo. Vamos por debajo del medio, por debajo y por debajo. Pero las hojitas es cuestión de práctica. Yo siempre digo que es un poquito como bordar. Cuando bordas mucho, casi la puntada de la aguja te va a su sitio sin pensar, o la mano va prácticamente ya a su sitio, y las hojitas pasa un poco lo mismo. Cuando has hecho ya muchas, pues llega un momento que casi no necesitas ni mirarlas. Es el tironcito de la mano, tanto de la mano izquierda, que es la que sujeta los hilos con los que dan, digamos, la forma a las hojitas, como el bolillo lanzadera, que es el que va dando las vueltas. Yo adapto tanto el guía como los bolillos que tengo en la mano izquierda, que los voy girando dependiendo de hacia dónde me interese. Lo que pasa que sí que es verdad que bueno, que yo hojitas se habré hecho un camión de ellas, entonces me salen los movimientos sin pensarlos, me salen solitos. Pero bueno, vamos adaptándolas. No os desaniméis porque las primeras hojas o después de que llevéis haciendo un X os sigan quedando reguleras, porque es lo normal. Hay que hacer muchas hasta dejarlas, bueno, pues bonitas, ¿eh? Que tengan la formita uniforme. Eso es lo normal. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo, como veis, tampoco las aprieto para cerrar el final a tope. Me gusta dejarlas un poquito anchas y en el último tirón, con el tirón del cierre, con este tironcito, ya las adapto un poquito. Y aún así veis que no están cerradas a pico del todo. Porque eso lo que me hace es, cuando lo sujeto, en este caso con la siguiente cadeneta, al tener esa pequeña anchura ahí abajo, lo que hace es adaptarse muy bien al alfiler y no quedan, iba a decir esqueléticas, no sé si es la palabra, la verdad. Pero bueno, que a mí no me gusta que las hojitas queden muy estrechas, ni al principio ni al final. Pero eso sí que es una cuestión o un gusto personal. Hay gente que le gustan más delgaditas, hay gente que le gustan más gorditas. Eso es totalmente a gusto personal. Bueno, como veis, según vamos sujetando las hojas con la cadeneta que nos rodea, ellas mismas también se van colocando. Es decir, esta quedaba por debajo, por encima, por encima, por encima. Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Por debajo, por encima,
Si cogemos la siguiente hoja, que me queda hacer la cadeneta de unión, esta hojita, según la trabajemos, se va a montar encima de ella, y si no se monta hay que ayudarlas un poquito, pero si es que en este caso no hace falta casi ni ayudarlas. Y montamos la siguiente. Clavo el alfiler y como veis, perdón, es súper prontito, son las 9 y pico y poco de la mañana y todavía no he hablado mucho y tengo la garganta sin estrenar. Como veis, la última también se monta sobre su compañera anterior. Y así es como quedan montaditas. En este patrón tengo un cogollito a mano derecha, que es el que acabamos de hacer, y un cogollito a mano izquierda. Esta que os acabo de hacer, como veis, va montada la más grande por encima de la segunda, por encima de la tercera y por encima de la cuarta. Y a la parte inferior queda simétrica, totalmente simétrica a la parte superior, quedando montada esta sobre esta, sobre esta y sobre esta. Pero, a ver si se aprecia, voy a mover un poquito la cámara. En las que quedan en la parte izquierda nos pasa totalmente lo contrario, es decir, esta primera queda por debajo, por debajo, por debajo, y la que queda por encima es la hojita, digamos, más pequeña, aunque ya os digo que la diferencia de tamaño es muy pequeñita, pero bueno, queda totalmente a la inversa, y eso es por la disposición en la que nos vienen los hilos. Según nos vienen trabajando los hilos y van entrando en el tejido, ellas solitas se van colocando. Yo probé a dejarlas exactamente igual que este cogollo, es decir, que esta quedase debajo de esta y de esta, pero por la posición natural según entran, quedaba muy forzados el que yo les ayudase a quedar de la otra posición. Entonces, todas las que quedan en la parte izquierda quedan montaditas de esta manera, y todas las que quedan en la parte derecha quedan montaditas de esta otra manera. Os voy a enseñar, voy a mover un poquito la cámara porque la voy a sacar del trípode donde la tengo para que veáis lo que es. Así, voy a sacarlo para que veáis lo que es el efecto del encaje. Bueno, es un entre dos. Ahí tenéis los cogollitos, uno mirando para un lado y otro mirando para el otro, pero lo que yo siempre os digo, lo que yo siempre os trato de explicar es que el encaje, lo miremos por donde lo miremos, está homogéneo, está simétrico, que es lo que cuando cogemos una labor en las manos muchas veces no sabemos qué es lo que tiene, pero decimos, jolín, qué bonito queda. Bueno, pues yo creo que parte de ese encanto, parte de esa belleza precisamente es la simetría. Os voy a acercar mucho, mucho, mucho ahí los cogollitos. Como veis, es un hilo que además tiene un brillo natural precioso, que se trabaja maravillosamente, y lo más importante para mí, que tiene una vejez muy buena, que yo eso también lo miro. Hay trabajos como este, que es una toallita de bautizo, que no se van a lavar en principio nunca. Hay veces que se lavan después del uso pues de lo que es el bautizo, porque se mancha con el aceite que le ponen a nuestros bebés. Pero vamos, en principio es una labor que no se va a lavar, pero hay que tener en cuenta que hay trabajos que sí se van a lavar, y es muy importante que la vejez precisamente de nuestros encajes, en los que pasamos tantísimas horas trabajando, pues tengan una buena vejez. Y este hilo yo le llevo trabajando desde hace más de 20 años y la verdad que me encanta. Ahí tenéis el vistazo general. Y bueno, pues no llega a ser ni truco, simplemente pues el programar o el hacer un vídeo del trabajo que estoy haciendo, para desearos que tengáis un bonito día, que muchas gracias por estar ahí siempre y nos vemos en el siguiente vídeo, caprichosas.